En esta ocasión vamos a revisar las medidas de forma, lo que viene siendo el sesgo y la kurtosis. Vamos a continuar con el ejercicio que estábamos revisando, sin antes mencionar que, bueno, tenemos que recordar que alguna de la simbología cambia cuando hablamos de población y muestra. Las fórmulas que vamos a revisar, pues, son las mismas. Llevan la misma información cuando hablamos de muestras y poblaciones. Lo único que llega a cambiar pues es la simbología a usar, refiriéndome específicamente a la media o promedio. Esta es la X testada para la muestra y la media o promedio es mu para la población. Todos los demás símbolos permanecen iguales, a excepción de aquí de la varianza y la desviación estándar, que en la muestra se representa por medio de la letra S, y en la población el símbolo de sigma. Muy bien, bueno, una vez dicho esto, vamos a retomar el ejercicio. Este es el momento 3 de nuestro cálculo y este es el momento 4, ¿sí? Aquí obviamente detrás estaría toda la información que estuvimos ocupando en nuestra tabla de distribución de frecuencias. Sin embargo, lo que nos va a ser útil en estos momentos es cada uno de los datos y la frecuencia absoluta. Bueno, entonces, en esta columna que necesitamos rellenar, vamos a hacer la diferencia, es la diferencia cúbica entre el dato y la media de los datos. Justamente vamos a recuperar información pasada, tal es el caso que la población que estamos trabajando es de 48, la media es de 16 años, la mediana 16 años, la moda 16 años, la varianza es de 82 sobre 48, de preferencia usar la fracción para que con los decimales no arrastremos un error, pero si hacemos el cálculo, este es igual a un número periódico, 1.7083, y la desviación estándar, que es la raíz de la varianza, equivale a 1.307032. Entonces, de preferencia, bueno, aquí comentarles que se ocupe la fracción. Bueno, entonces, una vez dicho esto, vamos a comenzar. En esta columna vamos a necesitar realizar la diferencia de cada valor respecto a la media, pero elevada al cubo, es decir, la diferencia cúbica de cada dato respecto a la media. Entonces, cada dato, bueno, en este caso es 14 menos la media, que equivale a 16, y este valor al cubo. Aquí abajo sería 15 menos 16 al cubo. 16 menos 16 al cubo. 17 menos 16 al cubo. 18 menos 16 al cubo y 19 menos 16 al cubo, ¿sí? Aquí sabemos que entre 14 y 16 hay 2. La diferencia es 2, bueno, ese valor al cubo. Para no estar haciendo, digamos que escribir todo, podemos meterlo a la calculadora simplemente de esta manera. 14 menos 16, cerramos paréntesis y colocamos al cubo. Y ya luego nos da el valor que corresponde, que es menos 8, ¿sí? El que sigue, que es 15 menos 16 al cubo, es igual a menos 1. El que sigue, 16 menos 16 es 0, y 0 elevado al cubo es 0. Digo, lo podemos corroborar. 17 menos 16 es 1 al cubo, 1. 18 menos 16 también hay una diferencia de 2 y eso es igual a 8. Y 19 menos 16 hay una diferencia de 3 y elevado al cubo da 27. ¿Por qué? Porque 3 por 3, 9 por 3, 27. Ahora, esta columna, la de frecuencia absoluta que multiplica la diferencia al cubo de cada valor respecto a la media, va a aparecer en nuestra tabla de distribución de frecuencias cuando la frecuencia absoluta sea distinto de 1. Si la frecuencia absoluta es 1, con esta columna va a ser más que suficiente para los cálculos que vamos a realizar. Si no, bueno, pues tenemos que colocar o agregar esta columna. En este caso, la frecuencia absoluta, que vale 8, vamos a multiplicarlo por la diferencia cúbica de cada valor respecto a la media, que en este caso sería 8 por menos 8. Aquí sería 9 por menos 1.
Aquí sería 16 por 0. Aquí sería 8 por 1, 6 por 8 y 1 por 27. ¿Sí? Recordamos que los paréntesis indican multiplicación. Entonces, 8 por 18, eso nos da menos 64. Aquí lo voy a hacer rápido, ¿sí? 9 por menos 1, menos 9. Cualquier cosa por 0 da 0. 8 por 1, 8. 6 por 8, 48. Y 1 por 27, 27. Aquí es importante mencionar que vamos a requerir la sumatoria de este valor. Nos va a servir para poder calcular la asimetría. Entonces, haciendo la sumatoria de estos valores, menos 64, menos 9, más 0, más 8, más 48 y más 27, nos da un total de 10. Y ya. Ahora, en esta siguiente columna, lo vamos a ocupar para el sesgo. Vamos a trabajar lo que es la asimetría. Vamos a recordar que estamos trabajando con población, por lo tanto tenemos que usar las fórmulas que corresponden. Entonces, vamos a trabajar esta. Esas son las fórmulas que corresponden, ¿sí? Vamos a trabajar el coeficiente de Fisher o el coeficiente de asimetría de Fisher. Aquí le puse CF, pero puede ir AF, no pasa nada. Y dice que yo requiero aquí la información de la diferencia cúbica entre cada valor menos la media afectado por su frecuencia absoluta. Ya vimos que la frecuencia absoluta es diferente de 1, por lo tanto este valor es el que voy a colocar aquí, 10. ¿Sí? En dado caso que la frecuencia absoluta fuera 1, entonces pues no habría la necesidad de multiplicar estos valores por 1 y tomaríamos la sumatoria que quedaría aquí. Vuelvo a repetir, siempre y cuando la frecuencia sea 1. Si no es 1, entonces sí tengo que hacer bien la operación y sacar la sumatoria, es decir, sumar todos estos valores. Coloco aquí y ahora abajo voy a necesitar el valor de la población, que es 48, entre la varianza al cubo. Ahora, la varianza, bueno, yo tengo el valor de la varianza, perdón, la desviación estándar al cubo. Tengo el valor de la varianza y tengo el valor de la desviación estándar, ¿sí? Entonces, este valor al cubo lo puedo obtener de multiplicar 3 veces la desviación estándar. Aquí está la 1, a la 1, a la 1, entonces por álgebra 1, 2, 3 es a la 3. Pero también lo puedo obtener de multiplicar la varianza, que es sigma al cuadrado, por la desviación estándar. 2 más 1 por álgebra, pues esto me da 3. Entonces cualquiera de estas dos formas lo puedo hacer. En mi caso, bueno, por cuestiones de facilidad, lo que yo voy a multiplicar va a ser 1.7083 por 1.307032, ¿sí? Entonces, voy a borrar aquí. Y entonces voy a poner esto. Es igual a 82 sobre 48. Recuerden poner fracción para que no caigamos en error. Y voy a multiplicar por 1.307032. Y eso me va a dar un valor igual a... Bueno, ahorita vamos a hacer la calculadora. 82 sobre 48 por 1.307032. Y eso me da igual a 2.2328, ¿sí? 2.2328. Vamos a recortarlo a 4 valores. Entonces, 2328. Ahí está. Ok, entonces este valor que acabo de sacar es el que voy a ocupar aquí. 2.2328. Y voy a hacer mi operación. Recuerden que ANS
nos guarda o nos muestra el valor que se calculó con anterioridad, entonces para no estar ahí batallando, ¿sale? Bueno, en mi caso vamos a poner esto. Ustedes sí lo pueden ocupar, 10 sobre 48 por el valor que me acabo de dar hace rato. Aquí donde encuentro ANS, aquí está ANS, y ya quedó. Por lo tanto, me da un valor del coeficiente de Fisher igual a 0.933. 0.933. Muy bien. Ya calculamos el coeficiente de Fisher. Ahora vamos a calcular, aquí está, el de asimetría, el coeficiente de asimetría de Pearson, ya sea el 1 o el 2. Recordamos que el coeficiente de asimetría de Pearson, es la diferencia entre la media y la moda. Este coeficiente de asimetría de Pearson lo vamos a ocupar cuando en nuestros datos tengamos una moda, solamente sea unimodal. Una moda es la que sobresale. Si de casualidad tuviéramos más de una moda o todas las frecuencias absolutas fueran iguales a una, entonces eso significa que es una, que los datos, bueno, la representación de estos datos pues tiene varias modas, o mejor conocido como multimodal. Por lo tanto, no vamos a ocupar el coeficiente de Pearson 1, sino vamos a ocupar el coeficiente de Pearson 2, donde es la diferencia entre la media y la mediana, ¿sí? 3 veces sobre la desviación estándar. En este caso, para nuestro ejercicio, podemos notar con facilidad, y ya que tengo aquí registrada esa información, que la frecuencia absoluta más grande es esta, es la de 16. Por lo tanto, al ser esta la frecuencia absoluta más grande, significa que el dato que aparece más veces es 16. Por eso es que de ahí obtuve el valor. Entonces, ¿podemos calcular el coeficiente de Pearson 1? Sí, sí lo podemos calcular. ¿Por qué? Porque es unimodal. Entonces, tenemos aquí, coeficiente de Pearson 1 es igual a mu, que es la media, que es 16, menos la moda, que es igual a 16, sobre la desviación estándar, que es igual a 1.307032. ¿Y cuánto nos da ese valor? Bueno, pues 16 menos 16 entre 1.3070. ¿Sí? 16 sobre 16 pues es 0, cualquier cosa de 0 sobre algo pues nos va a dar 0, por lo tanto aquí ya cambia nuestro coeficiente de asimetría. Aquí era 0.93 y aquí 0. Ahorita vamos a checar cómo interpretar esos datos. Finalmente, el tercer coeficiente, que es el de asimetría de Bowley. El coeficiente de asimetría de Bowley, según nuestros apuntes, los vamos a ocuparlo, ¿sí? Siempre y cuando nuestro histograma, ¿sí?, nos muestre que hay una similitud en la cola de la gráfica. En este caso, miren, tiene esta forma, esta parte de la gráfica, y aquí, pero aquí abajo definitivamente no es pareja. Entonces, pues realmente no sería ideal ocuparla. ¿Por qué? Porque aquí en las colas no se parece. Además, hay otra situación que quiero que observen. Nos pide los cuartiles, que trabajemos con los cuartiles. Bueno, en el ejercicio anterior, pues nosotros vimos que los cuartiles eran 15, el cuartil 1 era igual a 15, el cuartil 2 16 y el cuartil 3 17. O sea, eran los valores que obtuvimos. Entonces, si nosotros lo metemos a la calculadora simplemente por ver qué pasa, como en este caso, que es cuartil 3 vale 17, cuartil 1 vale 15, menos 2 veces el cuartil 2, que vale 16, sobre cuartil 3, que vale 17, menos el cuartil 1, que vale 15. ¿Sí? Vean cuánto nos da. 0. Numéricamente, pues aquí nos está dando un valor igual a 0. Numéricamente nos va a dar, pero aquí por las cuestiones de
saber diferenciar cuándo ocuparlo y cuándo no, pues aquí vemos que pues acá no se parece, ¿sale? Lo que sí podría parecerse en nuestra gráfica es esta parte, pero nada más. Entonces, bueno, con esa información, ¿sí? Si nosotros quisiéramos asegurarnos, o solo por práctica, calcular el coeficiente de Pearson 2, pues también podríamos considerarlo. Tenemos una media, tenemos una mediana, ahí creo que no hay tanto problema, y vamos a sacar solamente por calcular el valor. 3 veces la diferencia entre mu, que vale a 16, y la mediana, que también vale 16, sobre el valor de la desviación estándar, que es igual a 1.30, 70, 32. 3 veces la diferencia de 16 por 16. 16 por 16 es 0. Cualquier cosa multiplicada por 0, pues nos va a dar 0. 0 sobre algún número, pues nos va a dar 0. Entonces, nuevamente, estamos observando que nos arroja un valor numérico igual a 0. ¿Y qué representa esto? Bueno, ya aquí les comenté que el coeficiente de simetría de Bowley no siempre lo vamos a estar calculando, todo va a depender de cómo se vea la gráfica. Pero aquí tenemos la interpretación, ¿sí? Digamos que el coeficiente de simetría de Fisher nos está dando un poquito diferente. El Pearson 1, Pearson 2 y teóricamente el de asimetría de Bowley nos está dando un valor igual a 0. El único que no corresponde o que no se ajusta es del de asimetría de Fisher. Pero ¿cómo vamos a determinar a cuál hacer caso o cuál considerar para poder saber si nuestra gráfica es asimétrica positiva, si es simétrica o es asimétrica negativa? Bueno, pues para empezar, el valor 0 pues ya nos está hablando de una distribución simétrica. Ajá. Pero ¿cómo más lo podemos corroborar? Bueno, aquí dice también que la media, la moda, bueno, la media, ya sea cuando la estamos representando para una población o aquí cuando es una muestra, la mediana y la moda son el mismo valor, reafirma esto, que nos tiene que dar los coeficientes igual a 0. En este caso, dense cuenta que la media, la moda y la mediana es 16. Por lo tanto, pues aquí se dictamina que la curva o los datos, sí, la curva, pues, o nuestra gráfica es, vamos a poner aquí, la gráfica es asimétrica. Perdón, simétrica. Es simétrica. ¿Por qué? Porque los coeficientes de Pearson, sobre todo, aquí nos estamos guiando por los de Pearson, no tanto por el de Bowley, porque ya les expliqué la cuestión aquí al finalizar en la cola, nos arrojan un valor igual a 0. Y el de Fisher, pues numéricamente nos está dando ligeramente casi cercano a 1. Sin embargo, bueno, pues es una cuestión ahí numérica, entonces no hay que irnos con la finta. Hay que analizar los números y hay que analizar la gráfica. ¿Qué podríamos decir de esta gráfica? Bueno, probablemente, si ustedes nos colocamos en el valor 16, aquí lo voy a hacer. En el valor 16, donde está la moda, la media y la mediana, aquí, colocamos un eje de simetría. Y el eje de simetría yo les había dicho que es como si pusiéramos aquí un espejo y veríamos reflejado este lado similar a este. Si ustedes lo observan con detenimiento,
Pues sí, sí parece ser totalmente simétrica, perdón. Sin embargo, esto nos está haciendo ruido. Bueno, aquí lo que podríamos decir respecto a esta forma en la que se representan los datos es que probablemente este dato 19, ya no tanto el 18, sino aquí con el 19, pues este valor está fuera de lo esperado. Puede ser, si hablamos de un instrumento de medición, que es un error en la medición. Puede ser que sea algún error de la persona que registró los datos, a lo mejor, que escuchó, bueno, si hablamos de una encuesta que se aplica, podríamos pensar que es un error del encuestador, a lo mejor escuchó mal el dato, de la persona que nos respondió este dato, pues escuchó mal la pregunta y dio mal ¿cómo se llama? La información, o simplemente podríamos decir que es un caso aislado que no se ajusta a lo que debería de ser, ¿sí? Porque rompe con esta simetría. Bajo estos criterios que les digo, bueno, no, digamos que no son los únicos. Hay más criterios que se consideran en estadística para poder determinar si una curva como esta es normal o no es normal, pero hasta lo que llevamos de avance, por el momento podríamos determinarlo así, ¿sí? Ya más adelante, en estadística más avanzada, pues tiene que ver con una diferencia de que este punto respecto a los demás tengan el valor que corresponde a la desviación estándar, pero eso no lo vamos a considerar ahorita, ¿sí? Ya eso es siendo más estrictos y considerando más criterios. La estadística no es de solamente aplicar una fórmula y ser muy cuadrado a que si me da tal valor, así tiene que ser. Hay que sacar más análisis, hay que tener otras consideraciones para poder determinar un resultado. Se los he comentado en otras ocasiones, hay que saber distinguir, interpretar la información para poder determinar un veredicto, digámoslo así. Entonces, hasta este momento, pues, hacemos el comparativo para saber si nuestra gráfica es simétrica o asimétrica, pues hay que sacar los coeficientes de Fisher, de Pearson, tal vez el de Bowley, dependerá de la gráfica, y hacer un análisis numérico, pero también revisar la gráfica, cómo se comporta, y entonces pues eso nos ayudará a determinarla. Esta gráfica, como les vuelvo a repetir, está suavizada, es por eso que ustedes la ven así, muy diferente quizá a lo que ustedes estuvieron realizando. ¿Cómo suavizar la curva? Bueno, aquí quiero comentarles lo siguiente. Les voy a pasar aquí la gráfica que teníamos anteriormente, un poquito más chiquita. Vean, este es el polígono, ¿sí? Y realmente no se parece esta de acá. ¿Por qué? Porque estos valores yo lo hice a mano alzada, y como ustedes también lo hacen, y pues en nada se parece a esta curva. Hay instrumentos como este, que es un curvígrafo. Este es uno muy sencillo, pero hay otros que vienen en 2, 3 piezas. De lo que se trata es que con esto vamos a colocar o vamos a tocar 3 puntos y a través de eso, ¿sí? Nosotros vamos a ir haciendo curva la gráfica. Dense cuenta que aquí, pues no toca este punto, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes gustan hacerlo correctamente, pueden comprarse un curvígrafo. Hay de varios tamaños y demás, y más aberturas. Igual aquí esto funciona de esta manera para ir haciendo las curvas, ¿sí? Bueno, pero tiene que tocar tres puntos. Yo esto lo hice a mano alzada, entonces pues así me dio la curva suavizada, ¿no? Y entonces se puede distinguir mejor la forma en cómo se reparten los datos. Acuérdense que las medidas de forma tienen que ver cómo se distribuyen los datos respecto a la media, y respecto a vamos a decir, la altura también que llega a tener esta gráfica. Finalmente, vamos con la kurtosis. La kurtosis, ¿sí? Y para obtener la kurtosis, lo que yo necesito ahora es sacar el cuarto momento, que es la diferencia entre x y menos mu. En este caso, bueno, x y ya sabemos que es igual a 14 y mu vale 16, esto elevado a la cuarta. De este lado, 15 menos 16 elevado a la cuarta potencia, 16 menos 16 a la cuarta potencia, 17 menos 16 a la cuarta potencia, 18 menos 16 a la cuarta potencia y 19 menos 16
a la cuarta potencia. 14 menos 16, ya sabemos que hay una diferencia de 2 y elevada a la cuarta potencia, entonces eso equivale a menos 64. Aquí me estoy adelantando un poquito con los cálculos. 15 menos 16 elevado a la cuarta potencia, eso es igual a... Ay, perdón, aquí me estoy equivocando con los valores. Mejor si los voy a sacar en la calculadora. A ver, vamos a sacarlo rápidamente. 14 menos 16 a la cuarta potencia, ahí está. 16. 15 menos 16 a la cuarta potencia es igual a 1. 16 menos 16, 0, elevado a la cuarta potencia, pues 0. 16 menos 16 es 0, elevado a la cuarta potencia, 0. 17 menos 16 a la cuarta potencia es 1. 18 menos 16 a la cuarta potencia es 16. Y 19 menos 16 a la cuarta potencia es 81. Ahí está. Ahora sí. Y finalmente vamos a afectar por la frecuencia absoluta. Vuelvo a repetir, si la frecuencia absoluta es igual a 1, entonces me quedo con estos valores y saco la sumatoria. Pero como en este caso no es igual a 1 las frecuencias absolutas, tengo que afectar los valores que acabo de sacar por la frecuencia absoluta. Entonces multiplico. La frecuencia absoluta es igual a 8. 8 por lo que me acaba de dar, que es 16. Abajo es 9 por 1, igual 16 por 0, igual 8 por 1, igual 6 por 16, igual, y 1 por 81, igual. Entonces, sacando aquí rápidamente las multiplicaciones, 8 por 16 es igual a 128, 9 por 1 es igual a 9, cualquier cosa por 0, 0, 1 por 8, 8, 6 por 16 es igual a 96 y 1 por 81 es igual a 81. Rápidamente haciendo la suma, eso nos da un total de 322 y este valor es el que vamos a ocupar. Bien, entonces vamos a ocupar estas fórmulas, que es diferenciar entre que nuestra gráfica sea normal o no sea normal. Hace ratito estábamos comentando respecto a esta gráfica y decíamos que era simétrica, y que era normal, simétrica normal. Por lo tanto, vamos a considerar esta fórmula que está en sus apuntes. Cuando es una gráfica no normal, le quitamos el exceso de kurtosis, así dice, es restándole 3. En este caso no le vamos a quitar el exceso de kurtosis, ¿sí? Vamos a dejarla así. Entonces vamos a colocar la fórmula, ¿sí? Puedo representar mi kurtosis con la letra CC o con la G, así lo identifico. Entonces la fórmula dice que necesito la sumatoria desde el primer valor de la población hasta el último de la diferencia entre cada valor menos la media elevada a la cuarta potencia, o sea, esto que tenemos acá, afectado por la frecuencia absoluta, ¿sí? Es esto, que en este caso es 322. Bueno, toda esta sumatoria, aquí creo que necesito ponerle paréntesis para que se distinga, ¿vale? Ahí, es esta de acá, 322 entre n, que es el tamaño de la población, y la desviación estándar elevada a la cuarta potencia. Aquí por mencionar, la desviación estándar elevada a la cuarta potencia la puedo obtener por multiplicar 4 veces la desviación estándar, pero también lo puedo obtener multiplicando 2 veces la varianza, porque vean, está al cuadrado, y por álgebra 2 más 2, 4. Entonces cualquiera de esas dos opciones la puedo hacer. A mí se me acomoda muchísimo más fácil multiplicar por sí mismo la varianza, entonces voy a obtener este valor así. Es igual a la varianza, que es igual a 82 sobre 48 sobre 82 sobre 82 y 48. Entonces,
Ahí está. Que es lo mismo que hacer esto. 82 sobre 48 elevado al cuadrado. O sea, es lo mismo porque son dos veces, ¿sí? Eso me da un valor igual a 1681 sobre 576. ¿Qué números decimal? ¿Qué números decimales? Nos daría 2.9184, ¿sí? Pero como yo quiero que me salga exacto, que me den valores exactos, pues así lo dejo. Entonces, ya aplicando la fórmula, voy a escribir esto así, porque es lo mismo poner esto o esto. La sumatoria, que es igual a 322 sobre n, que vale 48, por el valor de la desviación estándar a la cuarta potencia, que es igual a 1681 sobre 576. Entonces, aquí está el valor, ¿sí? Aquí lo tenemos. Nos vamos a escribir. 322 entre 48 por y el valor anterior. Y eso me da un número en fracción que es 3864 sobre 1681, pero ya convertido a decimal es igual a G2 y CC es lo mismo, ¿sí? 2.2986. 2.2986. Por lo tanto, ese es el valor de nuestra kurtosis. Ahora, en cuanto a la interpretación de la kurtosis, me voy a ir aquí a los apuntes. ¿Sí? Esta información ustedes ya la tienen, ¿sí? Lo de azul es para una distribución normal. Lo de rojo es para una distribución no normal. En nuestro caso es una distribución normal. Entonces, ¿mi coeficiente de kurtosis es mayor a 0? Sí, sí es mayor a 0. Aquí está. Esto de mayor a 3 o igual a 3 o menor a 3 tiene que ver por el exceso de kurtosis que les mencionaba en las operaciones. En nuestro caso, pues nos dio un valor igual a 2.29, por lo tanto es mayor a 0, ya que si hablamos de una distribución normal, sí, sí es, por lo tanto se trata de una gráfica leptocúrtica. Aquí está. Entonces, es mayor a 0 y se trata de una distribución normal, por lo tanto es leptocúrtica, ¿sí? 2.29, vuelvo a repetir. Leptocúrtica. En dado caso que no hubiera sido una distribución normal, entonces tendría que hacer caso a lo de rojo, que el coeficiente de kurtosis, que aquí lo estoy representando con A4, pero también puede ser G2CC, ¿sí? Tendría que hacer caso aquí. Ahora, si se dan cuenta, aquí hay una aclaración por hacer. Dice que cuando la distribución es mesocúrtica, bueno, la gráfica es mesocúrtica, es igual a 0, pero aquí nos habla de un rango de, no de error, pero de un rango. Podría darnos un valor de hasta 0.5 y algo, o de darnos un valor de hasta menos 0.5 y algo, y podría todavía entrar dentro de, o considerarse todavía mesocúrtica, ¿sí? ¿Por qué?
volvemos al mismo punto. No hay tanta rigidez respecto a este criterio, porque es más bien una cuestión numérica y valores numéricos puede haber cierta sensibilidad al momento de sacar estos valores. Por eso es que primero hacemos o identificamos la asimetría, vemos si es simétrica normal o no es simétrica normal, porque recordarán que podemos tener valores simétricos o una gráfica simétrica, pero no necesariamente es normal. Hay distribuciones simétricas uniformes, esta sí es normal, vean lo que les decía, sin embargo en nuestra gráfica aquí hay un valor que como que salta, una distribución simétrica pero es triangular, y bueno, aquí una binomial, en este caso pues no podríamos considerar que esto es una distribución normal, ¿sí? Tendríamos que quitarle el exceso de kurtosis. Entonces, hay un ejercicio por ahí que dejé de tarea, en el cual ese valor de la kurtosis está en este rango de 0.5 hacia arriba o 0.5 hacia abajo. Entonces es bien importante que ustedes hagan el análisis y puedan diferenciar o hagan o consideren el criterio que les acabo de comentar para poder saber si es mesocúrtica, leptocúrtica o platicúrtica. Esta facilidad para poderlo distinguir pues se va adquiriendo con la práctica, con los ejercicios que se vayan realizando y demás. Y bueno, pues hasta aquí sería todo.